Polética Pro. Porque todos los días hay algo que analizar y debatir. Polética Pro. Si es que sí. Ciudad TV presenta Polética Pro, con la conducción del ingeniero Oscar Pérez. Esta noche, un nuevo tema, un nuevo entrevistado. Polética Pro. Porque todos los días hay algo que analizar y debatir. Polética Pro. Ciudad TV presenta Polética Pro, con la conducción del ingeniero Oscar Pérez. Esta noche, un nuevo tema, un nuevo entrevistado. Polética Pro. Porque todos los días hay algo que analizar y debatir. Polética Pro. Ciudad TV presenta Polética Pro, con la conducción del ingeniero Oscar Pérez. Esta noche, un nuevo tema, un nuevo entrevistado. Polética Pro. Porque todos los días hay algo que analizar y debatir. Polética Pro. Ciudad TV presenta Polética Pro, con la conducción del ingeniero Oscar Pérez. Esta noche, un nuevo tema, un nuevo entrevistado. Polética Pro. Porque todos los días hay algo que analizar y debatir. Polética Pro. Ciudad TV presenta Polética Pro, con la conducción del ingeniero Oscar Pérez. Esta noche, un nuevo tema, un nuevo entrevistado. Polética Pro. Porque todos los días hay algo que analizar y debatir.
Hola, ¿cómo están? Buenas noches, señoras y señores. Qué gusto enorme el poder saludarlos nuevamente desde la ciudad de Ibarra para llevarles la programación que, bueno, va a cumplir nuestros primeros 5 días en nuestro nuevo formato. Y entiendo que, bueno, se ha ido adaptándose a las nuevas necesidades comunicativas de la gente. Y por supuesto, hoy, como el día lunes anterior, estamos en Ojos de Cielo, un lugar hermoso acá en la ciudad de Ibarra, en el sector de Yaguarcocha, con quien, o donde ya la próxima semana, ya vamos a darles a conocer, se estará inaugurando este hermoso lugar, que claro, contará con todas las medidas de bioseguridad. Pero antes de iniciar el programa, quiero agradecer también a quienes hacen posible que estemos con ustedes. Agen Films, la mejor productora de Latinoamérica, ya está en el Ecuador y claro, ahora al servicio de ustedes. Por supuesto, también quiero agradecer a 593 Burger, lo mejor de la comida rápida. Estamos ubicados en Atuntaqui, en la Río Amazonas y General Enríquez, no, a ver, Río Amazonas y Panamericana. Ahí estamos bien, 593 Burger. También quiero agradecer a Hue Motors, en la capital de los ecuatorianos, y conjuntamente con Ciudad TV, Agen Philips y Hue Motors y el Hyundai, estamos regalando un carro 0 kilómetros. Los fondos recaudados vamos a utilizarlos en la construcción de la casa de acogimiento en San Lorenzo para los niños en vulnerabilidad en zona de fronteras. Y es que vale la pena realmente comprar el boleto y ayudar a esta noble causa. Ellos son quienes hacen posible la programación de esta noche. Como pueden ya observar, se encuentra conmigo Álvaro Valera, un amigo, un profesional dedicado a la consultoría política. Y a mi izquierda se encuentra el economista Iván Zambrano, otro profesional que va a acompañarme o van a acompañarnos en esta noche, ¿ok? Vamos a hablar de cuáles son las perspectivas con el nuevo gobierno. Han transcurrido un poco más allá de 30 días y claro, no, si bien es cierto, no son suficientes como para hacer un análisis, una evaluación, pero podemos ir detallando algunas cosas que han venido o ha venido el gobierno desarrollando ya, ¿no?, como parte de sus actividades. Para eso, desde la parte política, está Álvaro y el economista Iván Zambrano también, para analizar estos dos aspectos que son fundamentales y que sin lugar a dudas los ecuatorianos estamos aspiranzados a que realmente la economía, en base a políticas públicas implementadas por este nuevo gobierno, se vean reflejados en el bienestar de los ecuatorianos. Empecemos por mi derecha, con el señor Álvaro Varela, perdón. Gracias, Álvaro, por aceptar la invitación. Buenas noches, bienvenido. Encantado, Oscar, economista, un gusto para mí compartir con ustedes. Felicitaciones. Tienes una nueva casa. Hace un año, un poco más de un año, iniciabas tú tu espacio. Tenía la oportunidad de estrenar, de inaugurar tu programa, y qué gusto que tengas ahora una nueva casa, y sobre todo que no hayas perdido o que no pierdas esta idea de un poco poner en contexto lo que significa o lo que debería implicar que la ciudadanía comprenda qué pasa en la administración pública y cómo a partir de esta responsabilidad que los medios de comunicación tienen, los ciudadanos tengan un criterio mucho más formado. Para mí siempre un gusto compartir con ustedes. Recuerdo claramente contigo, Álvaro, la primera entrevista, tú estabas en Galápagos, ¿verdad? Ahí tú tenías una maravilla de vista. Hoy ahora tenemos Yaguarcocha, ¿no? Acá, claro, en la ciudad de Ibarra. A mi izquierda se encuentra un gran amigo también. No hace mucho tiempo que lo conozco, pero creo que ha sido suficiente para darnos cuenta, primero, del don de persona, y segundo, también un buen profesional. Hablo de Iván Zambrano, el economista. Así es que, Iván, gracias por aceptar la invitación también. No, para mí es un placer, realmente es un gusto estar contigo y promover estos medios alternativos de información hacia la ciudadanía.
Yo creo que en estos espacios de incertidumbre, de profunda incertidumbre en la ciudadanía, estos medios de comunicación dan muestra de la realidad del territorio y desde diferentes voces, desde diferentes conceptos políticos, ideológicos, sociales, desde diferentes puntos de vista que le da un poco de luz, de claridad a los momentos que estamos pasando para alcanzar alternativas en conjunto como sociedad a los graves problemas que estamos atravesando en el país, ¿no? Y en el mundo, porque lo que está pasando en el Ecuador no es ajeno a lo que está pasando en todo el mundo. Indudablemente. Quiero recomendarles, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, yo voy a trasladarle a cualquiera de nuestros invitados. Lo único que pedimos es que estén marcados dentro del respeto y la consideración, y cualquiera que sea la pregunta, la inquietud, pues lo puede hacer sin ningún problema, ¿ok? Así es que, bueno, empecemos con Álvaro. A ver, Álvaro, 30 días de un nuevo gobierno, una nueva tendencia. Recordemos que cerca de 10 años del gobierno de Rafael Correa, más aparentemente 4 de Lenín Moreno, que representa a la izquierda, estuvieron gobernando. Hoy cambia ese péndulo y se va al otro lado, a la derecha. Y claro, los ecuatorianos están atentos. ¿Cuál es tu lectura, cuál es tu visión respecto al nuevo gobierno de Guillermo Lasso en pos de días mejores para los ecuatorianos, Álvaro? Oscar, a mí me parece que este momento, calificarle al gobierno de Lasso como de derecha o como neoliberal o como conservador, como algunos sectores de la sociedad lo han planteado, me parece que es un poco apresurado. Y digo apresurado porque en estos días de transcurrido el gobierno, un mes y algo más, ha demostrado algunas cosas que desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista pragmático de la política, no necesariamente pueden ser considerados como de derecha. Y una de las cosas que a mí me parece fundamentales que tiene este país por resolver una deuda histórica durante los últimos 20 años es la relacionada con la desnutrición infantil crónica. Y me parece que cuando el presidente Lasso plantea esta necesidad de empezar a pagar esa deuda social, pese a la mejor bonanza económica que ha tenido este país en los últimos años, en los últimos 30, 40 años de vida republicana, hemos tenido la mayor cantidad, más de 300.000 millones de dólares generados por el petróleo, pero resulta que ese dinero no ha servido para pagar una deuda social como esta, que es la desnutrición infantil. Y que un gobierno que, entre comillas, lo califiquen con este corte ideológico, piense en ese tema, a mí me parece que sería un error calificarlo, ponerlo en el marco de la derecha o de la extrema derecha. El otro punto que a mí me parece que también dista mucho de considerarlo como un gobierno de extrema derecha o de derecha o conservador, es esta idea relacionada a la defensa o a la promulgación de los derechos de las diversidades sexuales. El presidente de la República ha inaugurado una subsecretaría de defensa, de promoción de los derechos y las libertades sexuales, que a mí me parece que en el mundo moderno, en un mundo democrático, en una visión política liberal de la estructuración del Estado, me parece muy oportuno que se discutan estos temas. Por tanto, creo yo que no hace falta, o las evidencias que ha tenido, ha demostrado el presidente hasta este momento, no dan para que se lo pueda calificar como de derecha. Creo yo que, un poco explicando esto, me parece a mí que el presidente, las intenciones y el proyecto de gobierno que tiene, la propuesta política, me parece que se encamina cada día a algo que el Ecuador no ha querido hacer durante los últimos 20 años. Y es entender efectivamente cuál es el rol que tiene que cumplir el Estado. Cuando el presidente de la República entiende que, por ejemplo, alcaldías como la de Quito, para explicar un poco el tema político, tiene en el año 2006-2007, cuando terminaba el señor Paco Moncayo como alcalde de Quito, tenía una nómina burocrática de 7.500 funcionarios públicos. Y resulta que cuando termina la administración el señor Barrera, alcalde correísta, termina con una nómina burocrática de más de 15.000 funcionarios públicos. Entender esta irresponsabilidad en la generación de prebendas burocráticas, en la generación o en la ampliación de las capacidades clientelares que el Estado le da a una figura política, al presidente de la República le hace entender que tiene que entender la conceptualización de la política bajo principios de eficiencia, de eficacia, de ajuste económico a las condiciones en las que está el país. Iván no nos dejará mentir con cifras y datos, las condiciones presupuestarias
presupuestarias en las que se encuentra el Ecuador. Mira, solamente para reflejar otro dato que a mí me parece importante. Entre enero y mayo de este año el Ecuador recibe algo así como 7.000 y pico, 7.600 millones de dólares de ingresos. Pero resulta que en ese mismo periodo, entre enero y mayo del 2021, el Ecuador termina gastando 8.000 y pico millones de dólares. Es decir, que nos hace falta más de 500 millones de dólares para poder resolver las obligaciones económicas que tiene el Estado. Entonces, cuando el presidente de la República o el presidente Lasso plantea la necesidad de entender el rol que tiene que desempeñar el Estado frente a estos temas de eficiencia, de eficacia en la gestión de lo público, me parece que es fundamental que se empiece a discutir eso desde el punto de vista político y desde el punto de vista técnico. Mira, yo siempre soy de quienes sostiene que la necesidad para entender la política desde el lado que le responda a los problemas de la ciudadanía pasa por entender quiénes están a cargo de la generación, de la construcción de las políticas públicas. La calidad de las políticas públicas, es decir, la calidad de las decisiones del Estado, dependen mucho de la calidad de quienes las construyen, de quienes las piensan. Y creo yo que el presidente de la República ha dado muestras bastante pragmáticas, de sentido común, que es lo que se tiene que hacer para administrar un Estado en bancarrota. 15 años de socialismo del siglo XXI, 15 años de desgobierno, es evidente que el presidente tenga que asumir decisiones económicas, técnicas, como al menos desde el punto de vista conceptual lo ha planteado hasta este momento. Perfecto. A ver, Iván. Álvaro dice que Guillermo Lasso, al menos los primeros días, las primeras decisiones, son de un gobierno no apegado a la derecha. ¿Qué opinas tú? A ver, primero, sí me gustaría tratar algunos datos que ha manejado acá, ¿no? Nunca existieron los 300.000 millones de dólares de petróleo, o sea, eso es falso. Y te voy a decir un dato, el presupuesto del 2007 era de 7.300 millones de dólares cuando Rafael Correa ingresa como presidente. Y los ingresos petroleros eran apenas de 3.800 millones. Por lo tanto, no te da por ningún lado los 300.000 millones. El año que más tuvo de ingresos petroleros fueron el año 2012 con 12.000 millones de dólares. De ahí bajó a 9.000 millones y más o menos está de un promedio de 8.000 a 9.000 millones de dólares. Dentro de un presupuesto de 33 millones. O sea, el progresismo hizo que con los mismos 550.000 barriles de petróleo de explotación diaria pasara en los ingresos del Estado de 3.800 a 12.000 millones de dólares por un proceso de actualización de los contratos petroleros. O sea, fue el progresismo quien incrementó esos ingresos económicos al Estado ecuatoriano primero, ¿sí? O sea, aquí hay que manejar datos precisos, no se trata de datos políticos, sino de datos que están en el presupuesto del Estado. Segundo, el progresismo recibe un Estado quebrado, o sea, 2007 con un presupuesto de 7.300 millones, ¿sí? Una deuda pública que bordea los 18.000 millones de dólares, esos son los datos del Banco Central. 13.000 en el 2007, 13.000 millones de dólares. Yo creo que es más. No, 13.000. Es un poco más. Yo tenía el dato de 16.000, pero sin la cosa. Y tenías un presupuesto de los municipios entre 1.500 y 1.700 millones de dólares a los gobiernos autónomos descentralizados. El progresismo les incrementa casi al doble, porque la Constitución le permite que los gobiernos autónomos descentralizados tengan ingresos permanentes y no permanentes. Es decir, que de los tributos, ¿sí? Que también tenían 3.500 millones de dólares de ingresos de tributos en el 2007, y el progresismo, a través de una forma tributaria, llegaron a tener 12.000 millones de dólares, lo que significó, en términos teóricos, que el progresismo permitió, sin incrementar impuestos, incrementar la masa recaudada, al pasar de 3.500 a 12.000 millones de dólares. Por lo tanto, fue el progresismo el que logró, de alguna manera, hacer del Ecuador que no sea un país petrolero, sino se sustente en una economía interna, ¿sí? Sin embargo, los datos de la CEPAL dicen que existe todavía un 40% de impuestos no cobrados en el Ecuador. Los grupos económicos más grandes del Ecuador, si bien tienen una tasa impositiva del 35%, apenas pagan menos del 1% de sus ingresos. O sea, es una de las evasiones fiscales más grandes que tenemos. Con relación a los primeros días del gobierno, y así vamos a seguir nombrando datos de qué pasó entre el progresismo y la derecha. Segundo, ninguna acción de Lenín Moreno lo que podría calificar de izquierda, ¿sí? Sus ministros del 60% venían del sector privado, ¿sí? Los índices de crecimiento del Producto Interno Bruto son desastrosos, son los peores indicadores que se ha tenido en los últimos 14 años. Ganó con la izquierda, pero gobernó con la derecha, eso es como tocar el violín, ¿sí?
fue cautado directamente por la derecha, y los indicadores que presenta Lenín Moreno o la CEPAL, porque los indicadores que ha presentado en su informe Lenín Moreno son desastrosos en términos sociales, en términos económicos. Sin pandemia, Ecuador tenía una tasa de crecimiento de 0.01%, 2019, tasa de crecimiento. Y eso lo hizo apegado con los procesos de diálogo y de concertación con la derecha. Aquí hay que manejar las cosas. En el 2020, ¿quién manejó el Ministerio de Economía? La Cámara de Comercio, ¿sí?, de los sectores más pudientes del Ecuador. ¿Quién manejó el Ministerio de Gobierno? Los sectores más anclados con la derecha ecuatoriana. ¿Quién manejaron los recursos naturales? O sea, si tú analizas todos los ministros que tenían, el 60% estaban vinculados al sector privado, ¿sí? Primero. Segundo, ¿cuáles han sido las acciones que ha tomado el gobierno, el presidente Lasso en este mes? Primero, que tenemos un candidato que durante 12 años se preparó, pero ha pasado desde la década de los 90 asesorándoles a los peores gobiernos del Estado ecuatoriano. O sea, y te lo digo francamente, él fue ministro coordinador de Economía de un gobierno, el otro asesor principal, ad honorem del Yamil Maguad, después pasó. O sea, ha estado vinculado a eso. O sea, eso le permitía tener una gran experiencia de los fracasos que podía tener estos tipos de gobiernos, y cuáles fueron las medidas que aplicaron ellos, y el porqué el desastre que lograron en la década de los años 90 hasta el 2006. Donde en apenas 10 años tuvimos tantos gobiernos como quisieron. ¿Sí? Otro elemento fundamental, ¿cuál ha sido la grandeza? Después de 12 años preparándose para ser presidente. 12 años. 12 años que el progresismo gobernó y que desde acá se estaba dando. ¿Cuál ha sido el impacto del gobierno? Hoy recupero la palabra de Bob Dylan. Nos encontramos en el centro del mar sin saber a dónde ir, con un estado de incertidumbre tal que nadie sabe qué hacer. A tal punto que la situación económica que más está progresando son las plataformas y los centros de manejo financiero económico de directo. Me parece, Oscar, que ahí hay que ir puntualizando ciertos conceptos que no por la cercanía política, por la defensa ideológica a esta idea del socialismo del siglo XXI, el chavismo, el correísmo, uno deba obnubilarse y cerrar la necesidad de comprender objetiva conceptualmente la política. Cuando yo refiero a la administración presupuestaria del señor Correa, 300.000 millones de dólares, refiero a toda la cantidad de dinero que todos los conceptos petroleros, por todo el ingreso petrolero y todos los demás actividades económicas de un Estado le han generado. Con esa cantidad de dinero y con todo lo que sostiene en torno a que el petróleo ha sido la mejor forma de financiamiento del presupuesto, resulta que la administración de la mejor idea de la gestión que dicen los contratos relacionados a la explotación petrolera, resulta que al término de la administración del señor Correa, el Ecuador en el año 2006-2007 explotaba 500.000 y pico de petróleo. No llega ni siquiera a los 4. ¿Será por eficiencia en la gestión de lo público? Me pregunto. Si tenemos la misma historia en todas las instituciones públicas, en el IES, que es ahora quebrado, y que dentro del próximo mes corremos el peligro de no pagar las pensiones jubilares, no creo que sea por un concepto, por el entendimiento, por la comprensión de un concepto racional de la gestión de lo público. Si tenemos obras planificadas para ejecutarlas por un determinado valor y las triplicamos por la pillería y la sapería, la corrupción de esta mafia que ha significado el socialismo del siglo XXI, creo que difícilmente podemos hablar de eficiencia y eficacia en la administración pública. Y yo vengo a discutir y acepto invitaciones para conversar sobre conceptos. Y si esos conceptos ayudan a comprender y aportar en la discusión del debate público la política, son los que tienen que prevalecer. No aproximaciones ideológicas o defensa a ultranza de posiciones izquierdistas como estas chavistas, correístas, noveleras, alaraquientas de la discusión de la política. Y recalcaba yo que al inicio de la conversación sostenía esto de que el presidente Lasso ha planteado, más allá de defender o no una visión próxima a lo que yo puedo creer la gestión de la política, decía yo que el presidente ha tomado unas decisiones en términos pragmáticos, conceptuales, acertadas. Curiosamente, más de los 300.000 millones de dólares administrados por Correa no han servido siquiera para sacarlos a 300.000 jóvenes, a 300.000 niños de la desnutrición crónica infantil. Oiga, estamos hipotecando el futuro de la humanidad, el futuro del Ecuador. Esos niños que no van a poder crear, esos niños que no van a tener capacidad de creatividad, esos niños que van a retrasarse en los años escolares, en la universidad, que no van a poder ingresar a la universidad porque sus neuronas no se han desarrollado, porque en su infancia no han comido, son los que les debe el socialismo.
Y el socialismo del siglo XXI aquí en Venezuela y en Cuba y en todos los lugares y en Nicaragua y en todos los lugares donde cierta gente desubicada desde el punto de vista político quiere hacer creer que esas visiones ideológicas son las que salvan a los países. Los países, las sociedades progresan, existe desarrollo cuando hay trabajo. Y cuando hay trabajo que genere efectivamente esto que llamamos nosotros el bien común, en lo que nosotros creemos que hay que defenderlo como tal, no el trabajo que sea por explotación, no el trabajo que sea precarización laboral, que sea un trabajo donde las reglas de juego existan con claridad y respete los derechos laborales de la ciudadanía, por supuesto que sí, pero lo que no podemos permitir es que ahora mismo el Ecuador, se habla mucho de que el señor Moreno, oiga, el señor Moreno se hizo cargo de un país en crisis, un país que tiene que destinar en este periodo de enero a mayo de este año, hemos tenido que destinar más de 1.000 y pico millones de dólares solo para el pago de la deuda externa. Cuando nosotros tenemos una deuda externa, que el Ecuador en el año 2007 tenía de 13.000 millones de dólares, hoy tenemos una deuda externa que bordea los 70.000 millones de dólares. ¿Qué ha pasado? ¿Qué empresas se han generado para ahora el 30 y pico % de la población ecuatoriana darle empleo seguro, por ejemplo? El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la CEPAL, el BID, dicen que para que la gente, la población, los ciudadanos salgan de la pobreza necesitan dos condiciones básicas. Un empleo estable y un ingreso seguro a fin de mes. Si eso no entendemos y si seguimos defendiendo ideológicamente conceptos antipolítica que destruyen las relaciones de la sociedad y nos vemos envueltos en estas mafias que se han hecho alrededor del Estado para apoderarse y destruir lo público, seguimos fregados, Bueno, hermano. ¿tú crees que no Guillermo Lasso no cogobernó con Lenín Moreno? Mira, el presidente no es que ha dicho, o en su momento, candidato, no es que ha dicho, este es mi ministro, yo lo pongo aquí a gobernar. Hay que preguntarle, Oscar, al señor Moreno, A ver, no con sé si me permites, por favor. quiénes gobernó o con quiénes de Alianza País, con qué subsecretarios, con qué asambleístas estuvo y aprobaron determinadas leyes. Por tanto, creo yo que aquí, para defender la discusión democrática de la política, lo mínimo que podemos hacer es ajustarnos a la defensa conceptual que implica la ciencia política y a la objetividad de los hechos, más allá de las aproximaciones o las defensas ideológicas que puedan tener los personajes. Vamos contigo, Iván. A ver, primero que la derecha jamás dio alimentos a los niños. Fue el progresismo el que puso los desayunos escolares de las escuelas rurales y urbanas. O sea, aquí no sé dónde sacó los 300.000. Hasta el último año los indicadores que da la CEPAL, que el Ecuador fue uno de los países que más redujo la desnutrición infantil. Además, fue felicitado por haber sacado a los niños de las calles. O sea, aquí hay que hablar con datos. O sea, el discurso político no cabe. Manejemos datos de la CEPAL, del Banco Mundial. No se trata de una discursividad de derecha y decir el correísmo es esto, no, ahí está, el representante del Fondo Monetario Internacional vino y felicitó el manejo eficiente de la economía. Aquí no hay que decir, en 10 años del Correa tuvo dos crisis económicas mundiales, del 2009 y 2015, donde el precio del barril de petróleo fue menos de $10, y hubo un año donde un día pasó de $200 del barril. Aquí se manejó más eficientemente. Ningún gobierno de derecha que ha estado en el Ecuador ha tenido un incremento presupuestario como lo ha manejado el progresismo. Ahora, Iván, pero déjame hablar, porque si no, sí, o sea, hay datos que habría que mejorar, o sea, que es necesario fortalecer los procesos, pero no se puede venir a decir que obra sobre sobreprecios. O sea, no hay un juicio de sobreprecios, primero, o sea, no hay un solo juicio. Los datos que están en procesos de juicio, no hay una sentencia, hay en procesos de juicios, con un país, primero que le pusieron a dedo a Trujillo, y Trujillo puso a todas las instancias a dedo. Bueno, ese es otro tema de discusión, vamos al tema Espera económico. un momentito, entonces, desde ese momento comenzaron el manejo total del país. O sea, no les importó todo el descalabro del país que devuelve la derecha acá, que le entregan, en eso sí, coincido contigo, de que le entregan a Lasso un gobierno con una crisis institucional, con una crisis económica, de hecho. Tenemos 2019, generada por el diseño burocrático, jurídico del correísmo. Tampoco, también tienes una falacia en eso. O sea, hay que hablar con principios. Todo el aparato burocrático, con policías, con profesores, con militares, apenas del 7.5 de la población en edad de trabajar. En el año 2006, los burócratas en el Ecuador, 2006, eran 300.000.
Sale Correa en el año 2017, que se va de aquí, prófugo de la justicia. ¿Tienes cuántos burócratas? ¿Cuántos burócratas tienes? Casi 700.000. 600 y pico mil burócratas. Entonces, si tú... manejemos ese dato. Vamos al concepto. Hablando de eficiencia, vamos a entendernos si es que efectivamente el socialismo del siglo XXI entiende la gestión económica y eficiencia. ¿Cuánto era el presupuesto de 2007? Con 300.000 empleados, con presupuesto de 7.000 millones de dólares. 600.000 empleados con presupuesto de 33.000 millones. ¿Acaso no es de eficiencia eso? ¿Dónde está la ineficiencia? La eficiencia la mides cuando el burócrata contratado te genera y te resuelve los problemas que la ciudadanía reclama. Pero ¿qué más de eficiencia se puede tener de pasar de un presupuesto de 7.300 a 33.000 millones? A ver, vamos entendiendo ahí. Pero es que es fácil, Iván. Si tú ganas ahora, vamos a pensar $200. Pero resulta que el próximo mes te conseguiste un trabajo que te va a permitir ganar $1.000. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces si ganas ahora $200 con esos $200 y resulta que el próximo mes ganas los $1.000? ¿Qué es lo que haces? Gastas más. Eso es lo que hizo Correa. Si tienes tú un ingreso económico anual como Correa en los 10 años, todas las cosas que hemos comentado, y dicho sea de paso, la creación del SRI, por ejemplo, ¿en qué gobierno fue creado? ¿Te acuerdas? Sí, pero te llegaron a 3.500. El gobierno del expresidente Maguad. La creación de la política pública de asistencia social, quizá la más politizada por los gobiernos de la izquierda, que fue el bono de desarrollo humano. ¿En manos de quién? Maguad. Por supuesto que sí. Entonces, si es que han sido políticas tan malas, políticas sociales tan malas, ¿por qué les han dado vida? ¿Por qué políticamente las han destruido para favorecerse en términos electorales? Por tanto, yo sí creo que aquí, para hablar de política, para hablar de ciencia política, hay que ajustarnos a los conceptos y hay que ajustarnos a la objetividad, porque caso contrario estamos siendo irresponsables con la ciudadanía, porque es la ciudadanía la que tiene que juzgar en función de la verdad, no en función de lo que a mí se me ocurre y dicen esto, no, que el gato y todo, ese es otro tema que hay que discutirlo, por supuesto, pero ese es el resultado pues de un diseño institucional montado por el correísmo en Montecristi, y ahí mira todas las falencias que tiene la norma pues, y todas las leyes que creó el correísmo. ¿Para qué? Para garantizarse con la impunidad que ahora reclaman y que ahora negocian en la asamblea, por ejemplo. Y si no, ¿cómo nos explicamos obras, por ejemplo? Y solo te doy un dato, Iván, para que entendamos con objetividad, porque eso es lo que tenemos que hacer. El mercado 24 de mayo en Otavalo, 25 millones de dólares en las dos administraciones, Conejo, correísta, pareja de cualquier otro movimiento que se crean para las... Social cristiano. Sí, de cualquier condición política. 25 millones de dólares. El centro comercial Laguna Mall, que aquí lo conocemos todos, ¿sabes cuánto cuesta? 14 millones de dólares. El centro comercial en Quito, los que conocemos, el Condado Shopping, 27 millones de dólares. ¿Crees tú que eso se llama eficiencia en la administración de los recursos públicos? Lo mismo en Coca-Cola Sinclair, lo mismo en los helicópteros Drup, lo mismo en todas las contrataciones que ha hecho el correísmo. ¿Eso es eficiencia en la gestión de los recursos públicos? Tú leíste los proyectos del mercado. Hay que revisar con objetividad. Porque la derecha desde el 2012, que después que hicieron un estudio la derecha para saber qué es lo que les preocupaba a la gente, y veníamos de un país corrupto, de todo el manejo de la derecha hasta el 2006, lo que más le preocupaba al Ecuador era la corrupción, y comenzaron a generar este tipo de discurso de la corrupción, donde comenzaron a desgastarle la autoestima de la gente, ¿sí? El progresismo de alguna manera logró dignificar al ser humano. O sea, no porque era el Ecuador tenía que tener obras al estilo del registro civil del 2000. Pero dime, Iván, ¿en qué condiciones están las obras que contrató el correísmo, pues? O sea, dime en qué condiciones están los Drup comprados y la muerte del general Gabela ahora, por ejemplo, ¿en qué condiciones están? A ver, los 45 y pico millones de dólares. Es que si tú estás hablando de obras... No, de acuerdo. Perfecto. Pero hablemos, o sea, claro, veamos. Sí. Dime las porque mira, el seguro le devolvió Sinclair, más de lo que el Estado ha gastado en los helicópteros Drup. Me disculpas. Ahí está, más de 7.000 fallas en las fisuras y todo. Coca-Cola Sinclair. Y todas las obras de infraestructura. Ahí está ¿Y qué es lo Yachay. que le dijeron? Oye, nos tapamos los ojos frente a lo que pasa en Yachay. Por favor, más decencia en la discusión política.
Pero ¿cuál decencia, man? Leíste el proyecto de Yacha y leíste el proyecto de Otavalo. Y yo me estoy refiriendo Porque a si las yo le condiciones pregunto a un técnicas en las albañil, que me va a están las decir que obras. el precio de construcción es de $100. Pero si le pregunto a un ingeniero y le digo, vea, ingeniero, ¿cuánto me cuesta? Me va a decir $400. Entonces, ¿con qué presupuesto estamos manejando, Oye, por favor? ni siquiera en Cumbayá, ni siquiera en La González Suárez, ni siquiera en la zona financiera de Quito, te cuesta el metro de construcción como los correístas cotizaron para la construcción, por ejemplo, de las escuelas del Milenio, para la construcción de los hospitales del IES, para la construcción de las carreteras. ¿En qué están los sobreprecios, por favor? Dime en qué dato, Bueno, ¿cuánto costaron los cementos del hierro? Pregúntales a todos los Por eso, contratos complementarios pero que estás hicieron. manejando un discurso, no Eso, estás pues, manejando datos. O sea, es un yo discurso te de una estoy derecha explicando, carente de principios. Yo te estoy O explicando. sea, a mí me gustaría, valores y compañeros, cifras, los valores a mí que me costaron gustaría las que me digas, va, aquí hay sobreprecio, como el caso de acá que me están diciendo, donde una luminaria que vale 165 le está vendiendo en 400, sobreprecio. Entonces, a mí sí me gustaría, si manejamos un discurso con todo el respeto que te mereces, que digas, va, aquí en el mercado de Otavalo hay sobreprecio porque aquí, en vez de poner, qué sé yo, paredes de 18 centímetros, pusieron de 12 centímetros, las especificaciones técnicas no cuadran Iván, eso. si es que nos dedicamos a eso, el programa no nos da para explicar en Pero cada entonces, detalle. ¿cómo podemos se atrevernos pusieron? a Oye, acusar de esa manera? Te falta sentido común para entender, por ejemplo, lo que significa comparar solo visualmente una obra como el Mercado 24 de Mayo, ya que tomamos el tema, con el Centro Comercial Laguna Mall. O sea, hace falta descifrar por punteado y todo, y si tú gustas, Oscar, hacemos otro programa y traemos un listado, pero sentido común la política, para discutir conceptos de la política, la ciencia política con sentido común. Yo no conozco el mercado, por si acaso, ¿sí? Ni tampoco el de acá, no manejo esos costos porque no he leído, pero sí me gustaría manejar con datos más duros. Infórmate y vas a ver que coincidimos. Sí, pero esta obra del mercado que tú pones como ejemplo del Mercado 24 de Mayo fue ejecutado en la administración, empezó en la administración del señor Mario Conejo. Tuvo algún tipo de problemas porque ahí funcionaba el estadio, ¿no? No creo que Rafael Correa le haya dicho, señor Mario Conejo, a ver... Pues esa sería hacer una parodia a la política, no es que digo yo. Lo que yo estoy diciendo es que en la lógica de la gestión política de los correístas y de quienes se subieron a formar parte de esa banda mafiosa, es esa la lógica irresponsable de la gestión de los recursos. Tú dime una obra, una sola obra, que tenga y que cumpla los estándares de calidad internacional y que esos estándares le permitan la solución de los problemas de la ciudadanía. Ahora, Iván, eso es lo que voy yo. Claro. Ahora, Iván, ese debe ser el fin último de la política. Tú hiciste un estudio hace, ¿qué tiempo? 3 meses. 3 meses en la zona 1, me parece que hiciste, toda la zona 1. Sí me gustaría conocer la información porque, claro, el criterio, la ideología, el análisis de cada uno de nuestros invitados, seguramente muchos de ustedes compartirán, otros no. Unos estarán a favor del criterio de Iván, otros a favor del criterio de Álvaro, pero... Eso es democracia, Oscar, claro, y eso hay que defenderlo. Y de hecho, de eso se trata. Y a mí me alienta mucho, Oscar, perdón, que Iván defienda con airada pasión al correísmo. Me parece perfecto. Lo que no está bien es que nos tratemos de sobreponer e imponer nuestras visiones políticas, nuestras emociones políticas por sobre conceptos y por sobre la objetividad. Yo solamente eso reclamo, Oscar. Ahora, a mí me gustaría, en los estudios que tú hiciste, Iván, porque es muy fácil también darse cuenta a la gente, ¿no? ¿Cómo vivía mejor? O sea, porque antes de que esté en el gobierno Rafael Correa, tuvimos años gobernados por gobiernos de derecha, izquierda y ahora derecha. Hay datos que indiquen dónde se sentía mejor, más cómodo, el estilo de vida de la gente, del ciudadano común, indistintamente del criterio político, de la ideología del gobierno. Pero voy a hacer 2 cosas. La una que te voy a responder la pregunta, la otra es, solamente en el progresismo la educación pública ha llegado a tener bachilleratos internacionales. Solo en el progresismo, no en ningún otro gobierno, ningún tipo de otro gobierno han tenido los hospitales certificados de calidad internacional, aprobados por empresas internacionales canadienses primero. Sí, ha sido en el progresismo, no ha sido ni con la derecha, ni con Lenín Moreno, ni con ninguno de... No les interesó la infraestructura pública. ¿Ha servido de algo eso ahora? Hasta ahora ha servido, ponte a tener las calificaciones que tú dices, ponte, ¿no? O sea, porque todo lo destruyeron.
O sea, Rafael Correa entregó colegios con bachilleratos internacionales avalados por organismos internacionales, entregó hospitales, no todos, pero entregó hospitales con certificación de calidad internacional. Y al poco rato, cuando comenzó a manejar la derecha, lo destruyeron todo. Se han robado todo, se robaron todas las obras del milenio que estaban iniciadas a construir. Se comenzaron a robarse todos los materiales, dejaron abandonando, sin mantenimiento, le quitaron el mantenimiento a la refinería de Esmeraldas, le quitaron el financiamiento a toda la obra pública. Tú dices que fue inducido. Fue inducido, ¿por qué? Porque atrás de eso existe un gran negocio, la venta de las empresas públicas. Es por primera vez en la historia del Ecuador donde un gobierno habló de las malas obras con certificados de calidad internacional, para bajarle el precio a eso, para que vengan otras empresas internacionales y compren esas empresas públicas a precio de huevo robado o de gallina enferma. ¿Sí? Y manejaron tan bien desde todos los medios de comunicación para hacer que el pueblo entienda que por eso tenía que venderse. Sí, es. ¿Cómo, el otro, ¿cómo se puede, cómo se puede entender, por ejemplo, que tú puedas certificar una obra con una inversión millonaria como fue Coca-Cola Sinclair, la más importante de los últimos 40 años de vida republicana? ¿Cómo puedes hablar de certificación si esas obras tienen fisuras? Porque las auditoras internacionales así lo indican. No es que aquí el gobierno ecuatoriano, la Contraloría diseñada por Polidi y por Correa se encargó de decir, miren, porque esas losas desvanecieron. ¿Cómo podemos hablar de certificación internacional? Aquí hablemos en obras obsoletas, destruidas? Primero, la refinería del Pacífico es otra historia. A ver, primero... Oye, y dicho sea de paso, ahora que menciono el tema de la refinería del Pacífico, ¿qué hicieron pues en el Aromo? Se mandaron el terraplán ese de aplanar por más de $1.000 millones, 1.500 millones de dólares. ¿Para qué? Para que sirva pistas de aterrizaje del narcotráfico. Pero ese es el discurso de la derecha, me disculpan, ni siquiera sabes en qué consiste la refinería del Pacífico. Por eso, seamos objetivos, pero no manejemos la discursividad, manejemos datos claros. Sí. Vamos a los datos, Iván, no me respondiste. Y la gente creo que debería saber, ¿cuál es la percepción de la gente? ¿En qué gobierno, en qué momento sentía un bienestar ciudadano? La capacidad adquisitiva de la población del Ecuador dice que fue en el gobierno de Rafael Correa. Simple dato, el sueldo mínimo vital era de 160 y pasó a cerca de $400. Eso le permitía a la gente tener una capacidad adquisitiva. Encima tenía servicios básicos gratuitos, con medicinas en los hospitales, tenías en las escuelas con servicio de uniformes, de alimentación escolar, desayuno escolar. O sea, la gente tenía esos dineros que podía destinarle para la compra de uniformes, para la compra de útiles escolares, en la educación pública. Lo dedicaban para el consumo y eso generó un crecimiento económico que pudo soportar 2 crisis económicas mundiales, 2009-2015, ¿sí? Y un terremoto de Manabí, ¿sí? El terremoto es otra historia del atraco, ¿ah? Entonces, logró soportar eso. Oscar, sí, a ver, dale. Para un poco clarificar, ¿qué hicieron pues con la plata que nos sacaron a todos los ecuatorianos para supuestamente convertirlo en solidaridad, la imposición que hizo el correísmo a través de la asamblea con los dineros que se destinaban a la reconstrucción de Manabí? Ahí está Manabí, todavía sin escuelas, sin agua potable y todavía durmiendo en carpas, administrado por el correísmo. ¿Eso será eficiencia? ¿Eso será transparencia? Tú refieres mucho, Iván, el tema del progresismo. A mí me parece que con respecto a esta palabrecita que utilizan de progresismo y todo, se escudan en esa idea para no discutir con transparencia, con objetividad, lo que significa progresismo. Yo sí creo que hay que hacer una actualización ideológica. Y los correístas tienen que hacerse una actualización ideológica para saber qué significa discutir progresismo, qué significa discutir igualdad, qué significa discutir soberanía, qué significa discutir equidad. Creo que en esos conceptos los correístas, el correísmo, el socialismo del siglo XXI, le deben muchísimo a este país. No porque digan ahora que sí, que la capacidad adquisitiva y todo, Iván, perdóname, ¿capacidad adquisitiva para qué? ¿Para que tú te compres una tablet, para que tú te compres un celular y salgas a la calle y te roben y te asalten? ¿Para eso capacidad adquisitiva? Vamos, un poco más de coherencia. Ahora sí, vamos, Iván. A ver, Álvaro, y luego vamos con nuestro amigo Iván Zambrano. Mencionas tú que durante 10, 14 años se estructuró
una mafia, una estructura. La fiscalía, por cierto. Correísta. ¿Qué tiene que hacer el nuevo presidente de la República para desmontar esta estructura de la que tú mencionas, de la que la fiscalía menciona? O simplemente el gobierno de Guillermo Lasso la va a mantener ahí para cuando las cosas no le salgan como él quiere, le eche la culpa, le eche la mirada al correísmo, iba a decir el correísmo, lo mismo que hizo Lenín Moreno. Entonces, mira, me parece a mí... Tiene la oportunidad ahora de sin duda, esa estructura. Claro que sí. Me parece a mí que el presidente Lasso ha planteado, como he sugerido, algunos conceptos de lo que significa vivir en democracia. Y vivir en democracia significa respetar las instituciones que la componen, la Asamblea, la Fiscalía, la Contraloría, la justicia como tal. Entonces, el presidente ha planteado que hay que pensar en efectivamente desmontar lo que significó el correísmo. Este diseño institucional exclusivamente pensado con los arquitectos que tenía, que ahora unos están prófugos, otros presos, exclusivamente diseñado para delinquir alrededor del Estado. Entonces, claro, este servicio de contratación pública, esa constitución del año 2008, todas las leyes alrededor del tema tributario, todas las leyes o todos los artículos incorporados en el Código Integral Penal, pensados para que los pillos, los rateros de la administración pública, tengan pues penas menores. Hay que preguntarles cómo se rifaron el Código Integral Penal. El presidente Lasso tiene una responsabilidad histórica en el país y es precisamente empezar a descorreizarlo, a desatarlo de esta banda de mafias que se han apoderado del Estado. En el año 2009, el señor Huerta Montalvo, Francisco Huerta Montalvo, decía, cuando conformó la Comisión de la Verdad, decía que si no se toman los correctivos, este país se convertía en una narcodemocracia. Lo dijo en el año 2009 y él entregó al prófugo de la justicia, ahora Correa, huido, él entregó el informe en el cual tenía que supervisarlo para que tome las decisiones, los correctivos. Curiosamente, una de las cosas que hizo Correa, es decir, a pretexto de la soberanía, la base de Manta se va. ¿Cuántas toneladas de droga incautan ahora? ¿Cuántas toneladas de droga quieren salir del país? Hay que ponernos serios en la discusión y en el debate político en función de los hechos. Bueno, ahora, Iván, yo quiero... Es interesante el discurso de la derecha, es terrible. Porque primero el Estado que recibió el progresismo era un Estado en ruinas. No tenías sistemas de procesos de contratación, no tenías selección de personal, no tenías normas, no tenías nada. Cuando entregaron los ministerios, la derecha, porque fue la derecha quien manejó hasta el 2006 y después con Lenín Moreno, no sabían ni cuántos profesores había. Incluso algunos profesores estaban en Europa trabajando y seguían cobrando el sueldo, cobraban sueldo los muertos. Entonces, no había ningún sistema de procedimientos en la función pública. Fue el progresismo el que puso procesos, procedimientos, ¿no? Entonces, a esto quieren destruirle, porque era más fácil robar cuando no tenía procesos ni procedimientos, ni existía un proceso de contratación pública. Entonces, ahí en el caos, la derecha sí se enriquecía. Por eso hay tanto dinero fuera del país, y hay que decirlo. La derecha se enriqueció del Estado, porque aprendió a vivir y a acumular dinero desde ese manejo del Estado delincuencial. Cuando el progresismo comienza a poner en orden el Estado y le reestructura al Estado, ya bajo procesos y bajo un nuevo concepto que significaba los derechos de la ciudadanía, dignificar al ciudadano, y te topabas con hospitales ya limpios, adecuados, con personal adecuado, acorde a la cantidad de personas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que les duele a la derecha? De que el progresismo haya sido capaz de incrementar el funcionario público en salud, en educación, porque eso les duele, que esa gente, el humilde, el pobre, pueda tener servicios de primera, tanto como ellos tenían en Miami o en Estados Unidos o donde quiera. Ahora, Iván, pero sí, ya vamos contigo, Álvaro. Pero déjame terminar, por favor, la idea, porque el Estado moderno que construyó no lo hizo la derecha, lo hizo el progresismo. Y eso quieren destruir, y ya van 4 años tratando de destruirlo y van a seguir destruyéndole, porque el proceso de acumulación de los sectores económicos del Ecuador lo van a hacer con un Estado fallido y no con un Estado ordenado, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que nos está planteando acá? Un discurso político. Los organismos internacionales de lucha contra la corrupción afirmaron en el 2007 tenía 8 puntos, o sea, era el Ecuador, el país más corrupto conjuntamente con Bolivia y Haití, igual los más pobres de Bolivia, Haití y Ecuador. Después del Cuando terminó el correísmo, terminó 1.5, bajó cerca de 6 puntos. Bajó cerca de 6 puntos. Transparencia Internacional. Lea el informe internacional sobre el Ecuador, sobre corrupción. Bajó de 8 puntos a 1.5.
Fue el Transparencia informe Internacional. más claro a nivel internacional, y ese organismo internacional no es ni de derecha, no es ni de izquierda, simplemente analizan los procesos. Pero la derecha tenía que destruir los logros del progresismo, que jamás lo había tenido la derecha en el Ecuador. Esa transformación del Estado tenía que destruirle y tenía que generar en el subconsciente del ecuatoriano esta idea que nos vota acá, que todo corrupción, que todo destrucción, que todo es sobreprecio, porque esas obras fue construido por el progresismo. Ahora, independientemente, no voy a ser yo las veces de estar en la derecha o en la izquierda, sino de la gente. Y quiero preguntarte lo siguiente: 10 años, 14 años con los de Lenin Moreno, ¿no existió corrupción? ¿No existió actos de corrupción de los que habla Álvaro, de los que habla la Fiscalía, de los que habla varias instituciones? Tiene 750,000 funcionarios públicos, ¿sí? De hecho, va a haber, hubo, como en todas las épocas y en todas las instituciones, puede haber corrupción. O sea, yo no niego que en todos los gobiernos haya habido corrupción y hay gente buena. Pero en las instancias donde yo había estado, encontré toda la gente humilde y dedicada a trabajar. Trabajaba más de 14 horas la gente en el proceso de Rafael Correa. Era impresionante cómo trabajaba el funcionario público en función de la ciudadanía. 12, 14 horas y no le pagaban horas extras. ¿Sí? Te generaban... Y después viene la derecha a decirle al mismo funcionario, corrupto, ladrón, delincuente. O sea, le destruyó todo lo que habían puesto a sacrificar y construir un Estado. Es curioso, y le atacan Oscar, justamente a la gente que sacrificó sus hogares. El índice más alto de divorcios que puedes tener se lo dio en el progresismo, porque muchos de esos funcionarios públicos se dedicaron tanto a cambiar el país, a mejorarlo y a modernizarlo, que se llevaron a esas Oscar, rupturas sociales. Lo curioso de esto es, y quiero coincidir con Iván, seguramente los datos que dice del divorcio y todo, surgen de la Secretaría del Buen Vivir, de esa secretaría que se consumía 12 millones de dólares anuales, con Freddy Eller, sí, de esa secretaría que abrazaba árboles y decía que evaluaba el índice de felicidad de los ecuatorianos. Pero antes de concluir, Oscar, 12 millones en un presupuesto de 33 mil millones de dólares. 12 millones. 12 millones en un estado de presupuesto de 33 mil millones. Por favor. Se llevaron más dinero en la derecha en el muelle de Guayaquil, hombre. La selección de las personas, decía, y hacía gala o hace gala, de la sugerencia de la selección y la meritocracia. ¿Meritocracia para quién, pues? ¿Para el señor Pedro Delgado, que no tenía título y que estaba dirigiendo el Banco Central? ¿Meritocracia para la señora Vicuña, que no tenía título académico y estaba de vicepresidenta de la República? ¿Meritocracia para la señora Rivadeneira, que de bachiller fue a la Asamblea y luego apareció con título universitario? Vamos, un poco más de decencia en la discusión para acusar a la gente. En la discusión de la política. Es impresionante cómo pueden humillar y acusar a la gente. Meritocracia, es terrible. Meritocracia referir que, por ejemplo... O sea, tener la derecha a acusar hacia la gente. O sea, no pueden hacer así. Yo no estoy acusando. O sea, 4 años en la Universidad Salesiana salió el rector a decir que fue su alumna y judiciales. Meritocracia para qué. En función de Gabriela Rivadeneira, ¿cuál sentencia, por favor? Meritocracia para qué, Iván. No puede ser así. Concluyo. Meritocracia para quién. Así no va a salir el país con diplomático, para un cuerpo diplomático que fue politizado en favor de quién, del señor Patiño, teniendo 60 asesores en la Cancillería. ¿Eso es meritocracia? Meritocracia es ponerle al primo del hermano, del pariente, del amigo y solamente hacer la troncha entre los familiares, amigos y conocidos. ¿Y quién estaba en el cuerpo diplomático? ¿No eran los familiares de los mismos diplomáticos que eran de la derecha? Pues el señor Patiño, el señor Rafael Correa no les llamó las cocteleras, las momias cocteleras, porque eran los de pedigrí. ¿Por qué cambiaron a las momias cocteleras? ¿Por quiénes les cambiaron? Por los amigos de la Gallada. ¿Eso es meritocracia? Y las familias por los concursos, es mejor los familiares que los concursos públicos. No, yo no he dicho eso y yo estoy de acuerdo que la burocracia, el sector público, tiene que estar con los mejores hombres. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La derecha manejó la Cancillería y lo manejaban entre familiares. Déjame completar la idea. Pero si tú tienes alrededor de las instituciones del Estado este interés mafioso de hacerte con la burocracia a tu favor, no creo que podamos hablar de meritocracia. No creo que podamos tener asesores tomando decisiones o diciendo que construyen leyes en la Asamblea, del corte de escuela, del corte de bachiller. Pues dejémonos de vainas, empecemos a hablar con frontalidad, con objetividad. Frontalidad, la ley de fomento humanitario que aprobó los socialcristianos con Creo, me imagino que esas son leyes. Hay que preguntarles a ellos la responsabilidad política. Donde han despedido a 1.200.000 personas, a eso se refieren.
El apoyo humanitario a esas leyes es la que necesita la derecha aprobarse. En las condiciones económicas en las que esté el país, el Ecuador necesita consensuar la solución a esos problemas. Echándole más gasolina a la gente pobre. No, no, para nada, en lo absoluto. Lo que hay que hacer es lo que siempre hemos indicado y lo que hay que defender, el concepto de equidad. Y si es que hay que generar esa reforma a las leyes para que esto mejore, hay que hacerlo, pero sobre principios, sobre conceptos, no sobre estas visiones ideológicas sesgadas. Pero ¿cuáles principios y visiones sesgadas? Soy el que estoy manejando datos, eres tú el que estás manejando palabras. Yo te he dado y te he explicado, los grupos Iván, económicos en el Ecuador han pagado menos del 1% de todos sus ingresos. ¿En qué gobierno? Estamos hablando ¿En de qué gobierno se triplicaron el número de los grupos económicos? ¿En qué gobierno? En el gobierno de Correa. Cuando los importadores como el señor El Juri, que fue el único que confió en la campaña del señor Correa en el año 2006, tenía las aduanas abiertas para importar todo lo que querían. ¡Qué chévere! ¿En qué gobierno se triplicaron y se cuadruplicaron los grupos económicos? Cuando en el Ecuador eran 100 y algo, en el año 2006. Ahora bordean los 200 y pico. ¿En qué gobierno han crecido los grupos económicos? En el progresismo, porque tuvo una tasa de crecimiento del 4% Pero ¿quiénes anual? han crecido? Los que estaban alrededor de la banda, alrededor de la gavilla, ostentando el poder. Pero estás hablando que eso es positivo, que se creen más desarrollo económico. ¿Sabes dónde está? ¿Sabes dónde está el problema? Donde esos grupos económicos se han beneficiado de decisiones tributarias para importar, por ejemplo, cosas a bajos aranceles, para vender vehículos como le vendieron al señor Serrano, vehículos que cuestan $20.000 y que los pasaron por 43.000, los vehículos para la policía. Es allí donde está el problema. De la derecha, y yo me refiero a las investigaciones que ha hecho y las auditorías que ha hecho la Contraloría General del Estado. Sobre esos datos discutimos. Lo demás me parece a mí que pero siguen en juicios y eso veremos hasta cuando tengamos unos procesos más objetivos e imparciales y no manipulados para destruir el progresismo. Cuando la justicia maneje Correa. No, cuando sea objetiva e imparcial. En 15 años nadie le comprobó y nadie le dijo, porque oiga, tú estás señor, manejando muchas esta mentiras. Lo que plata. estás diciendo de la negociación en la Asamblea es una mentira. Nadie negoció sentencias. Oye, y los audios que les decían al señor asambleísta de se ve el nombre ahora mismo, fue exprefecto de Zamora, Salvador Quispe. Y lo que le decían, pues, los señores asambleístas del correísmo, que querían la impunidad del preso en la Tacunga Glass. Yo no lo estoy diciendo, lo están diciendo los medios de comunicación. Lo dicen los mismos actores que se ponían de acuerdo. El señor Jaime Nebot, de la derecha, un caballero de derecha intelectual que hay que respetarle. Él dijo, jamás se negoció sentencias aquí. Lo que sí se habló de la conformación de la idea que tuvo el presidente Lazo. La conformación de una comisión de la verdad. Se tomó de ahí Correa para decir que se forme no solo para los de octubre, sino para que venga una versión internacional. Que tú, Iván, estabas de acuerdo ahora con el gobierno el momento que Lazo aceptaba la imposición de la Comisión de la Verdad. Ahí sí estaba bien, el gobierno era perfecto para ustedes. No, espérate un momento. No hay que ser negativo ni positivo, hay que recoger todas las ideas positivas que se tengan de todos los sectores. Hoy más que nunca el Ecuador necesita del aporte de todos, pero no lo vamos a hacer sobre la base de la mentira. Lo tenemos que hacer sobre cantidades, sobre 15 años el Ecuador vivió de la mentira. ¿Cuáles mentiras? De la mentira y la manipulación. Si el único que has manejado tú solo palabras, no has manejado ningún dato, ni siquiera tienes una fuente de información, ni la CEPAL, ni el Banco Mundial. Oye, es un discurso netamente político, el tuyo, y es uno de derecha sin ningún dato. No defiendo y no quiero hacerte que tú creas lo que yo digo. No. O sea, pero no es mi manejemos posición. Un discurso objetivo e imparcial con datos. Yo defiendo conceptos de la ciencia política. Y hablo y analizo la política todo el respeto sobre que te los mereces, hechos. Hasta ahora no has manejado ningún concepto de política. El correísmo es típico, en el correísmo es muy típico votar hasta ahora luego no he con escuchado ventilador un solo y acusar. concepto. Hasta ahora no he escuchado ningún concepto de ciencias políticas. Vamos, Iván y Álvaro, vamos a avanzar, no nos vamos a estancar. La gente que quiera, por favor, generarnos preguntas, comentarios, háganlo por favor. Nosotros estamos acá y vamos más luego en el siguiente bloque a darles a conocer algunas preguntas y algunos comentarios. Quiero preguntarte a ti, Álvaro, lo siguiente. El señor Guillermo Lasso ha empezado ya, y sus discursos han sido de empezar, él no habla de privatizar, ¿no? Habla de buscar la eficiencia en el aparato burocrático. Y claro, para eso habla de
vender Banco del Pacífico, por ejemplo, seguros, la aseguradora del Estado, Sucre, entiendo que ya también va a pasar a manos privadas. Este tipo de cosas, la izquierda la llama privatizar las empresas. La derecha maneja el discurso de buscar la eficiencia. ¿Tú qué crees? ¿Es el camino, es el camino que se tiene que hacer para buscar esa Oscar, eficiencia burocrática de la que tú hablas, Álvaro? Oscar, para ser de izquierda o de derecha y entender que la eficiencia en la gestión de tu presupuesto no pasa pues porque seas correísta o seas anlacista o seas socialista del siglo XXI o seas demócrata, pasa por principios, pasa por valores. Y para defender, como yo digo, la eficiencia alrededor del Estado, no hace falta pues aquí declararse ni de izquierda ni de derecha. Hay que entender el sentido común de la economía. Si es que tú ganas $1000 y al fin de mes te dedicas a gastar 3000 y resulta que todas tus tarjetas han reventado porque te has endeudado, como ha hecho, como es el caso del correísmo, ya sabrás por las consecuencias que te pasen en tu economía. ¿Qué es lo que tienes que hacer en eso? Cuando te está faltando dinero, cuando estás gastando más de lo que recibes a fin de mes. ¿Qué tienes que hacer? Achicar tus cuentas, pues. Eso es lo que tiene que hacer el Estado en momentos de crisis como ahora vive el país. Por tanto, esto de decir que el izquierdismo, el correísmo, el chavismo, esta izquierda haraquienta, es la Dalid en la defensa conceptual de conceptos como la transparencia pública, la decencia, la honestidad. Eso es una parafernalia inventada para disque sostener este discurso del progresismo y todo. Porque para esos conceptos y para defender lo que tú sostienes, Oscar, de la eficiencia, no hace falta ser ni izquierda ni derecha, hay que tener sentido común en la gestión de la política y ponerlo efectivamente al servicio de la solución de los problemas de la ciudadanía. ¿Qué reclama ahora la ciudadanía? Empleo. ¿Quiénes les han quitado el empleo? Esta forma irresponsable en la gestión de lo económico. Dime tú, Oscar, en 15 años, ¿qué empresas se han creado en este país? ¿Cuántas empresas han quebrado y siguen quebrando por la crisis económica, por el sistema tributario? ¿En qué condiciones están ahora los empleados públicos? Por tanto, creo que hay que coincidir en la necesidad esta de que al Ecuador hay que rescatarlo de la condición en la que está, con esta idea de hacer una minga nacional, un encuentro de gente que piense que hay que zanjarse la espalda, hay que sudar la camiseta por el país. Y si tiene que hacerlo el sector privado, si tiene que hacerlo el sector público, que lo hagan, pero en función de estas cosas, de resolverle los problemas a la gente. No el ataque que puede significar pesado, el ataque en contra de todo lo público. Lo público tiene su valor y tiene su importancia y tiene que funcionar. Pero tampoco la satanización de la propiedad privada. Esta gente que sataniza la propiedad privada, esta gente que no cree en el esfuerzo que uno hace para comprarse su computadora, su celular, su camisa, su casa, esta gente está despistada porque todos los ejemplos alrededor del socialismo, del comunismo, han sido un fracaso. Ahora le ponen un adorno, progresismo. ¿Qué será progresismo? ¿El de Venezuela? El que vemos todos los días por nuestra Panamericana, caminando gente indigente y en la miseria, desplazada por el socialismo del siglo XXI, donde el señor Correa va, coma y toma en los banquetes en Caracas. Eso es lo que hablamos. Eso es lo que hablamos. Ahora Buen discurso político. Vamos contigo, Iván. ¿Tú crees que una forma, una manera, la misma pregunta, los informativos sí tienen pego en la gente? Una forma de buscar la eficiencia es vender las empresas públicas? A ver, primero, verás, eficiencia. La eficiencia es un indicador. Si tienes eficacia y eficiencia, el uno maneja el presupuesto y el manejo acorde a tus objetivos, ¿sí? Ecuador tuvo una tasa de crecimiento del 3.8% cuando América Latina tiene una tasa del 3.2%. Eso es dato de la CEPAL. Eso es eficiencia y eso lo consiguió el progresismo. No lo consiguió ni la derecha ni ningún otro gobierno. O sea, eso es de eficiencia. Y esos son datos de organismos internacionales. Aquí no es lo que yo escucho en Teleamazonas y replico en mi territorio. No, aquí yo manejo datos. Yo no manejo discurso político. Yo manejo datos. ¿Sí? Segundo, la única forma de salir acá adelante es incrementar la capacidad adquisitiva de la gente. ¿Cómo? O sea, no te lo digo yo, eso lo está haciendo la Unión Europea, lo está haciendo Estados Unidos. Estados Unidos acaba de imprimir el 22% de toda su emisión monetaria de su historia para poder salvar a su gente, para poder salvar su aparato productivo, para poder hacer que su gente tenga una capacidad de compra. Contrario a todo lo que te están planteando, esa tendencia mundial, ¿sí?
de generar un proceso adquisitivo de la gente, en el Ecuador se le ocurre su grandeza a la derecha, que el despido es la mejor forma de salir adelante. O sea, ¿en dónde se le ocurre que botando gasolina van a apagar el fuego? Primero, ya en los 4 años de Lenín Moreno, gobernado con la derecha, porque todos los proyectos de ley aprobados lo aprobó la derecha, directamente en la derecha, y el desastre de país que tenemos ahora es porque la derecha aprobó en la asamblea todos esos proyectos de ley y dio lugar a la violación de todos los procesos de derechos de los trabajadores, a tal punto que hoy tenemos más del 50% de la población del Ecuador con ingresos menos de $100. Hay que felicitarle a la derecha, esos son los resultados del manejo del Estado de la derecha, ¿sí? Entonces hay que ser claro, ¿sí? Segundo, ¿cómo se puede pensar que vamos a solucionar la casa cuando tú vives en una casa con tus hijos y quieres solucionar el problema de la habitación vendiendo la casa? O sea, eso solo se les ocurre a aquellos que pensaron que la única forma de acumular sus fortunas es accediendo a aprovecharse de los beneficios del Estado. Venden las empresas y los bienes que el progresismo construyó. Buen negocio. Durante 4 años comenzaron a decir que eso no vale, para que esos otros grupos económicos que nunca han demostrado que son eficientes, ni siquiera en los procesos de acumulación, ni cuando no les cobraban impuestos, tampoco demostraron niveles de eficiencia, ¿no es cierto? Ahora sí quieren aprovecharse de lo que se llenaron 4 años la boca diciendo de lo que no valía. O sea, ahora sí hay que privatizarles los bienes públicos, los bienes del Estado, porque simplemente es el negocio. Vamos a poner los ejemplos de la privatización. Ecuatoriana de Aviación. ¿Sabes cómo le vendieron un gobierno de derecha a la Ecuatoriana de Aviación? Con bonos de la deuda externa. No solo que le vendieron a precios de gallina enferma, sino que le pagaron con bonos de deuda que en la bolsa de Nueva York estaba a un precio del 28%. Claro, eso el progresismo, Iván, eso es lo que estamos haciendo, y ahora lo quieren hacer ejemplo. Eso, ¿no? Oye, algo pasa pues, en manos del progresismo que dicen que es el adalid en la administración económica, resulta que tienes incremento de pobreza, resulta que tienes más hambre, resulta que tienes más desnutrición infantil. Pero, y las empresas en manos del progresismo, manejan datos, en manos del progresismo, resulta que Tame quiebra. Resulta que Petroecuador reduce la producción que tenías hasta el año 2006. Por tanto, aquí, Iván, yo te invito, te ruego que por favor, que tu discursividad mejores con datos. No. Yo creo que tienes que revisar lo que objetivamente dice el Ministerio de Economía, las cifras que tiene el Ministerio de Economía, las cifras que tiene el Observatorio de la Política Fiscal, ¿qué datos? Las cifras que te entrega el propio Fondo Monetario Internacional, el propio Banco Mundial. Pero por eso te pido, di algún dato, no estás dando datos, ese es un discurso de la derecha. Yo te he participado yo te voy a dar un dato, dato de la CEPAL. No has querido comprender, eso ya es problema dato de la CEPAL, 40%, cuando entró Rafael Correa, el índice de pobreza estaba en el 40%, en el censo de población del año 2000 estaban en 60%, en el 2006 estaban 40%. Rafael Correa entrega un estado con el 22% de pobreza, 18 puntos menos. ¿Sí? Si ya no crees en la CEPAL, ni crees en el INEX, si no crees, ya debería la derecha mejorar su discursividad con datos, si no, no vamos a salir sobre la base de las mentiras. Yo sea creo en algún que momento coherentes con la discursividad. El progresismo debería mejorar, si es que le tuviese, como dicen a la derecha, que yo no soy ni defiendo a la derecha, debería un poco entender y mejorar los niveles y los índices de transparencia y decencia pública, que a mí me parece que le hace falta. Álvaro e Iván, porque esta tónica la hemos vivido los ciudadanos, los de a pie, los que vamos al mercado, todo el tiempo, esa división, esa polarización, ¿no? Entre correísmo y anticorreísmo, ¿no? Y ahí se ha centrado el discurso, ahí se ha centrado esta bronca. Es un buen tema. Existe la forma, Iván, existe la forma, Álvaro, ¿de qué? De sentarse las Sin dos duda, posturas, por supuesto. Y claro, llegar a un acuerdo, o sea, y no caer en el ataque posiblemente de la derecha, que lo hay, y también de la izquierda, que también lo hay, para sentarnos ahí a conversar y a buscar soluciones para los ecuatorianos, porque Iván y Álvaro, los ecuatorianos, lo que necesitan y necesitamos es esto. ¿Existe esa posibilidad? Por supuesto que sí. Yo soy un convencido
Y yo no soy de derecha ni estoy al lado de la derecha, yo soy un centrohumanista, defiendo la democracia cristiana, los principios sociales de la iglesia. Y creo que desde esa visión, desde el diálogo, desde el acuerdo, desde el consenso, absolutamente abiertos a que exista ese diálogo, ese encuentro. Tiene que existir porque la política es eso, un encuentro de ideas para encontrar las mejores soluciones a los problemas que tiene la ciudadanía. Ahora, lo que no podemos estar a favor, y yo no voy a compartir, es estar a favor de esta transgresión de los conceptos que ha tenido la política, de esta destrucción, de esta devaluación conceptual que ha hecho el correísmo y que decían que cuando se robaban en la administración pública, decían que eran acuerdos entre privados, contratos entre privados. Con ese tipo de gente, con esos malhechores, con esos delincuentes, creo que no se puede hablar de política. Se debe hablar con esa izquierda que entiende que la política tiene que caminar hacia el progreso, a la construcción de una sociedad equitativa. Con ellos sí, pero con los que defienden a la mafia, Oscar, difícilmente. Ahora, Iván, la misma pregunta, existe esa posibilidad de que los dos bandos se puedan sentar, analizar? Ese es el desafío que tiene Ecuador. Y buscar soluciones para los ecuatorianos, Iván. Sí, plenamente de acuerdo. Los seres humanos normalmente cuando están al filo del precipicio toman las mejores decisiones, ¿no? O sea, en 4 gobiernos de Lenín Moreno, gobernado con el presidente Lasso, significó un incremento de 12 puntos de la pobreza. Hoy estamos en el 22% de la pobreza. Se ha incrementado el sector informal, gracias a la derecha, ha pasado al 52%, lo que estaba antes en menos del 40%. Apenas 3 ecuatorianos de los que están trabajando tienen un empleo adecuado. Es decir, 7 no tienen seguro social, no cumplen con el sueldo básico, gracias a la derecha y a las leyes aprobadas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos llegarnos a un acuerdo? Lo podemos hacer desde ese discurso político, ideológico, donde quieren destruir al otro sobre la base de la mentira, del engaño, de repetirte 10.000 veces lo mismo y lo mismo. O simplemente cogemos los datos ahí y miren, esta es la realidad del país y comencemos a caminar. Pero estos son los datos que existen, que están, sin que yo le diga que él es ladrón o es delincuente, porque a mí no me consta ni que acá es delincuente, ni que acá, ni acá. O sea, la única forma es ser éticos y moralmente con principios, de decir, este es nuestro Ecuador, todos los 17.500.000 y ahora debe estar 650.000 ecuatorianos, tenemos derecho a un país, tenemos derecho a ser ciudadanos, tenemos derechos al disfrute de los beneficios de tener un Estado, ¿sí? Todos dependiendo de una posición a la otra, digamos, qué es lo que podemos hacer, y podemos hacer muchas cosas. Yo rescato, podemos esa aportar. posición, y no puede ser de otra manera, como siempre lo he dicho yo, Podemos desde el lado aportar, profesional, no sé si me terminan, contribuir a aportar y esta contribuir. Y desde todos los espacios, ve, el sector ha sido afectado, el sector privado ha sido afectado fuertemente. Más del 35% del sector turístico está casi quebrado. El sector de la construcción, más del 16% ha reducido su capacidad. El sector informal está creciendo. Hay una desesperación. Y esto no puede salir soluciones solo desde el gobierno de Lasso, solo desde el correísmo, solo desde Pachacuti. Es necesario comenzar a ver qué podemos hacer para salvarle a este país. O sea, no solo por la pandemia, sino por la situación que hoy estamos atravesando. Los municipios, ¿qué pueden hacer frente a esta situación? Podrían haber hecho mucho, pero no lo están haciendo. O sea, a mí me parece que están hasta siendo indolentes los alcaldes frente a una crisis económica que está pasando el sector privado. ¿Cómo es posible que en algún momento te comentaba que sigan cobrando tarifas comerciales de los servicios básicos al sector privado? Si están con un índice de ventas del 20%, del 25%, del 30%. Es necesario que esas mesas de diálogo no solo lo hagamos aquí en los medios de comunicación, sino que el municipio debería estar sentándose con la ciudadanía, con el sector privado, con el sector informal, para ver cómo podemos hacer para salir adelante y decir, va, hoy vamos a exonerar, vamos a bajar las tarifas comerciales y les vamos a dar un lapso de 10 años para que paguen las deudas. Solo un empresario turístico que me comentaba, me decía, Iván, ¿sabe qué? Yo en estos meses de pandemia donde no he tenido un solo cliente, tengo una deuda de servicios básicos más de $12,000. ¿Cómo yo puedo pagar eso si sigo sin tener ventas? Entonces, Oscar, compañeros, necesitamos dialogar entre nosotros, buscar acuerdos y podemos hacerlo. No es posible que se siga cobrando tarifas comerciales en los municipios cuando ni siquiera estás vendiendo. Si te impiden poner aquí el aforo del 100% y estás con el 25%, con el 30% de aforo, ¿cómo puedes cobrar el 100% de las tarifas? O sea, eso es incoherente.
Segundo, en Europa y Estados Unidos se han aplicado algunas cosas, van a cobrar a los grupos económicos más fuertes un 25% de impuestos de sus ingresos totales que han tenido en estos últimos años. Eso lo está planteando Estados Unidos, lo está planteando la Unión Europea. Yo considero que aquí en el Ecuador, el aporte de todos los sectores que deben ser, al igual que podemos estar planteando de relaciones laborales sin discriminar derechos, también hay sectores privados que se han enriquecido terriblemente acá. O sea, el sector de la salud, el sector de comunicaciones y el sector... ¿Ah? Como el señor Yunda, ¿no? Y la banca. Como el señor Yunda que hizo negocios de la comunicación. Puede ser, y hay otra gente más también que tienen 10 radios, ¿no es cierto? Y la comunicación, por supuesto, se han enriquecido. Pero se han enriquecido brutalmente, hermano. En el progresismo, entonces, no estoy hablando en estos años. Sí. Y si hubiesen crecido para ponerte un ejemplo, en el progresismo el último año de Correa, el sector financiero pagó 240 millones tuvo ingresos por 240. Lenín Moreno, manejado por la derecha, tuvo 540 millones y en 2 años llegaron a 1.000 millones de dólares de ingresos del sector financiero. Esa es la diferencia. Esos datos son campañerísimos del señor Arauz. No, señor, no. Aquí es cuestión del SRI. Yo recién hice el estudio acá y por eso saqué todos los datos del SRI. Qué bueno que sirve el SRI. Entonces, sí tenemos que ser claros en eso. Entonces, hay estos grupos económicos que se les debería de cobrar un impuesto extra para que esos recursos puedan servir a pueda ayudar a la dinamización de la generación de empleo para los sectores medianos y pequeños empresarios. Entonces, esos dineros que pueden ser incautados puede ayudar a que estos sectores puedan no bajarles a $100 del sueldo, pero sí decirle, vea, si tenemos de 400, usted páguele 300 y el Estado le puede pagar 100. O sea, se puede hacer con estos mismos recursos de la misma sociedad ecuatoriana, ¿no es cierto? Otros países están planteando la posibilidad de trabajar 4 días y no 5 días, como Finlandia, Noruega, sí, los países nórdicos. Bueno, vamos ahí. Entonces, hay soluciones que Oscar, se pueden ir buscando en la sociedad. Esas economías pueden darse el lujo, porque son economías industrializadas, pues. Economías que exportan al mundo ciencia, tecnología, investigación científica, productos científicos, vehículos. Son economías que han desarrollado, su aparato industrial es distinto. El nuestro estaría en condiciones de hacer lo que tú estás sugiriendo que hace la Comunidad Europea, de entregar dinero en las condiciones en las que estamos, cuando yo te digo que en el periodo de enero a mayo de este año nos hace falta 500 millones de dólares, es decir, estamos gastando más de 500 millones de dólares de lo que nos ingresa más? El Estado, pues. El Estado recibe 1.200 y pico millones de dólares, pero resulta ¿quién manejó el Estado estos últimos 4 años, man? Bueno, es que no puedes ponerte en el plan de decirle a todos, echarle la culpa si no entiendes estructuralmente las leyes que el correísmo diseñó para la gestión económica. Por tanto, si queremos que sucedan las cosas que pasan en Alemania, en Noruega, en Suiza, en Holanda, creo que primero nosotros debemos ponernos de acuerdo como sociedad a construir eso que Alemania hizo pues después de la Segunda Guerra Mundial. Hacer el pacto de acuerdo en manos de la democracia cristiana para reconstruir Alemania después de la Segunda Guerra Mundial y estar ahora en los sitiales económicos de conducir la economía de toda la Comunidad Europea. Si eso no nos ha pasado y nosotros estamos en estas entelequias de que el correísmo en este caso ha creado para rifarse el Estado y destruir el Estado como lo ha hecho, o como quiere parecerse, o como querían parecerse ustedes a Venezuela, oye, ¿cuándo vamos a poder hablar de economías o de sociedades como Bélgica, como Holanda? Tengo, Iván y Álvaro, tengo 12 minutos que nos restan de programación. Vamos a sacarle el mayor de los provechos, creo que igual que estos minutos que han transcurrido. Álvaro y Iván, yo creo que los ecuatorianos, todos los ecuatorianos, creo que exista por ahí algún ecuatoriano que le esté poniendo la trancadilla al gobierno, porque la gente necesita realmente que se reactive la economía. Pero la reactivación de la economía también va agarrado, ahora en tiempo de pandemia, va agarrado del tema de la salud, el tema de las vacunas. Y uno de los proyectos, de las ofertas de campaña del señor Guillermo Lasso ha sido los 9 millones en los primeros 100 días. Si no cumple este propósito, si no cumple este objetivo, te pregunto Álvaro e Iván. Muy difícil hablar de reactivación económica, Oscar, por supuesto. ¿Qué pasará con el gobierno? Esa credibilidad de ese gobierno que aparentemente
intenta fortalecer, no se verá un poco ahí desgastado, tomando en cuenta que la asamblea ahí le ves friccionada prácticamente, el resto del camino que le queda a Guillermo Lasso no lo va a tener tan fácil. ¿Tú crees que es un pilar fundamental cumplir ese objetivo? Por supuesto que sí, la reactivación económica viene Desde la parte política, obviamente. por supuesto, la reactivación económica viene de la mano de la recuperación de la salud y la confianza que el ciudadano tenga para salir a la calle y cumplir sus actividades. Pero adicional a ello, que a mí me parece que lo va a cumplir la oferta esto del plan 900. A mí me parece que está en buen camino y esta idea que el cuerpo diplomático, el canciller itinerante, el señor Holguín, lo ha impulsado en el mundo con esta idea de la diplomacia de las vacunas, le ha ido bastante bien y me parece que el gobierno va a cumplir. Pero ese tema, esta luna de miel que le va a proporcionar al gobierno en términos políticos de confianza ciudadana, se va a ver un poco probablemente resquebrajada cuando el presidente no tome decisiones estructurales alrededor de la economía. Por ejemplo, tiene que renegociar esa deuda externa que no es del presidente Lasso, esa deuda externa que la viene trayendo desde el gobierno de Correa de los últimos 15 años. Tiene que entender qué es lo que hay que hacer con el Estado, con esta amplísima burocracia que tiene alrededor del Estado y que en la mayoría de casos tú tienes funcionarios en los municipios, en los gobiernos provinciales, funcionarios que están contratados para choferes, pero resulta que todos los vehículos no están funcionando, o al menos la mitad o el 70% del parque automotor no funciona. Entonces tú tienes que tomar decisiones con respecto a eso, tú tienes que tomar decisiones con respecto a la corrupción. La corrupción o el gobierno del socialismo del siglo XXI ha sido la máquina para la corrupción. No lo digo yo, lo dice la señora fiscal, lo dice el Fondo Monetario Internacional, lo dice el BID, lo dicen organismos de auditoría internacional que se han dedicado a escudriñar la ineficiencia del Estado en manos del socialismo del siglo XXI. Por tanto, esas decisiones técnicas, estructurales de la economía ecuatoriana son las que el presidente tiene que tomar concomitante o de la mano de este plan del 900 de la vacunación. Si eso se retrasa, Oscar, evidentemente habrá algunas dificultades políticas que tendrá que enfrentar el gobierno. Es evidente, una postura de izquierda, Álvaro dice no defienda un gobierno, a la derecha ustedes saquen las conclusiones. Yo quiero escucharle a Iván. ¿Qué debería hacer el gobierno si tú estás asesorando a Guillermo Lasso y necesitas reactivar la economía, generar fuentes de trabajo, erradicar la corrupción, etcétera, etcétera? Si tú estás al frente, ahí tienes la posibilidad. ¿Qué plantearías? Ya ha tenido un mes como para demostrar que sabe hacer las cosas. No lo ha demostrado. O sea, ninguna, y hasta ahora no ha tenido ninguna idea buena. Me acaban de enviar un correo donde el Ministerio de Educación ha firmado el decreto de eliminación de la gratuidad de la educación. Bravo a la derecha. El nuevo periodo ya va a tener cobros la educación pública. El progresismo no te cobró, te dio uniformes, te dio libros, te incrementaron la cantidad de profesores. La derecha va a cobrar ahora ya las tasas. Ahí tengo el decreto que me acaban de enviar, ¿no es cierto? Ahora va a ser la educación pública, ahora va a ser privada. ¿Por qué tiene que ser privada? Porque lo que necesitan es que no se les cobre los impuestos a los señores ricos, a los que se llenan la boca que el progresismo fue corrupta, ladrona, delincuente, ¿no es cierto? Con una fiscal puesta a dedo, 10, 20, o sea, que la meritocracia no funcionó porque no pudo contestar ninguna pregunta y le dieron por personalidad, le dieron, ¿no es cierto? Como el caso del señor Poli, que hay que aplaudirle. El Poli también es de derecha, digamos. Supercontralor de Correa, supercontralor de Correa. Entonces, esa es la derecha que quiere vender los bienes públicos del progresismo, ¿no es cierto?, para sus grupitos económicos, tal como lo hicieron en la década de los años 90, ¿no es cierto? Que nos parecemos a Venezuela, el progresismo, la tasa más baja de salida de ecuatorianos fue en el progresismo. Ahora ya nos parecemos a Venezuela, gracias a la derecha. Hay una cuadra de fila de ecuatorianos sacando los pasaportes para salir fuera del país, gracias a la derecha. Por lo tanto, ahora el Ecuador, gracias a la derecha, ya se parece a Venezuela con tanto migrante ecuatoriano. Hay que felicitarles a la derecha, ¿no es cierto? Que huyen del hambre y que les recibimos acá. Ahora, que renuncie, ya un mes le dimos chances y lo que tiene que hacer tiene que ser digno y poner la renuncia. No sabe hacer las cosas. Oscar, es que yo creo que debías haberle invitado al señor Isa para que se entienda con Iván. Ya tiene que poner la renuncia. Entre sediciosos. Pero es que esta no va a ser una solución. Asesorarle ponga la renuncia, señor Lasso.
El señor planteó la eliminación de la CNCID, no ha cumplido, el ministro vino y le desautorizó, dijo que va a abrir los cupos para todos los jóvenes, el ministro le dijo que no, el desempleo, que va a incrementar el empleo, está planteándose la política de la privatización, lo cual va a significar la salida de la eliminación de fuentes de trabajo y el gran negociado para su grupo de amigos. O sea, la cuestión de la educación pública, ahorita terminan privatizándole, van a privatizar la educación pública, están hablando de privatizar la educación, la salud. El compañero que habla bonito de Ecuador, del progresismo, que nos parecemos a Venezuela gracias a la derecha, ¿no es cierto? Nos viene con esas ideas, con ese discurso de todos estos 9 años y hasta ahora no han dado una solución, un mes. Y te dijeron que en 30 minutos tenían la solución del país. Entonces, Lasso demostró en la práctica una mentira. Y acá también ha venido con una mentira, porque yo le he dado los datos y no cree a la CEPAL, ni al Banco Mundial, ni al Fondo Monetario Internacional. Ahora, así de simple. Vivimos en una en mentira. la réplica, Álvaro, vamos a hacer el mismo ejercicio. Entiendo que para Iván la solución es que se vaya el gobierno. Que renuncie. ¿Sabes lo fundamental, Oscar? En eso lo que tiene que hacer y lo que siempre desde el punto de vista profesional la ciencia política ordena a los políticos tienen que hacer es conformar equipos de gobierno, porque gobernar depende de equipos y creo que en esa tarea está el presidente de la República. Ponernos con estas alaracas, con estas ideas de que sí, que la derecha, que ustedes por la derecha se parece a Venezuela y todo, ese discursillo de Arauz, que a Arauz no le quedaba porque no tenía la talla de candidato, estrellado, no tiene sentido. Yo siempre reclamo la necesidad de discutir la política desde el punto de vista conceptual, desde la objetividad, y creo que en eso hay que enmarcarnos. ¿Y quiénes creemos en la democracia? ¿Quiénes defendemos a la democracia como un modelo de gobierno donde la tolerancia, el respeto, la transparencia pública, la equidad, la justicia social, la transparencia en la gestión de los recursos públicos, defendemos estos conceptos que tienen que ser liderados por políticos con esa capacidad? Si tienes políticos deshonestos como los que ya hemos tenido, como los que están presos en la Tacunga, como los que están huidos en embajadas de este país, de países vecinos a nosotros, como los que están en áticos o disfrutando de las prebendas del poder, difícilmente vamos a poder recuperar la política o recuperar la decencia que reclama la ciencia política. Por tanto, el Ecuador necesita una cruzada cívica nacional de encontrarse con estos valores, con estos principios. No hacer alarde de la defensa mafiosa de los intereses exclusivamente caudillistas o particulares alrededor del Estado. Imagínate un contralor, ahí está, la Contraloría acéfala, una destrucción institucional. Los correístas se rasgan las vestiduras diciendo que ha sido el señor Trujillo el que puso el Consejo Transitorio, las autoridades. Pero hay que preguntarles, pues, ¿quiénes diseñaron la creación de ese Consejo de Participación Ciudadana para que allí se rifen el Estado y todas las autoridades de control? Hay que preguntarle al señor Polid y al señor Celi, que ahora tiene problemas con la justicia, cuántos exámenes de auditoría, cuántos millones de dólares desvanecieron y a cuánta gente le favorecieron no emitiendo exámenes de auditoría. ¿En manos de quién, pues? En manos del correísmo, pues. El señor Celi fue subcontralor del señor Polid. El señor Polid, ¿cuánto dice que ha recibido la señora fiscal ahora? 13 millones de dólares para desvanecer coimas solamente de Odebrecht. Odebrecht, ¿qué contratos tenía en el Ecuador? Por tanto, esto de decir que sí, que el progresismo, que la derecha y no sé qué, yo me ubico más allá de esa entelequia política que discuten los trasnochados de la izquierda, y yo creo que hay que discutir esta necesidad de diálogo, de acuerdo, de consenso, de encuentro de criterios, de encuentro de verdades, no con estas ambiciones e intereses exclusivamente particulares que son los que nos han conducido a esto que ahora tenemos. Hablaba Iván hace rato, para que no se vaya la memoria, hablaba que la educación pública era el ejemplo, ¿no? que era la mejor en América Latina y toda la infraestructura. Hay que preguntarles, Iván, a tus coidiarios, a la señora Rivadeneira, a la señora, esta señora que fue candidata a la alcaldía de Guayaquil, ¿dónde tenían pues estudiando a los hijos? ¿En qué instituciones educativas les tenían educándose a sus hijos? ¿Y dónde le ponían? Pues para que se eduquen los hijos del pueblo.
Hay que preguntarles en qué colegios estaban, en la Condamine, Y no en, tienen derecho para en eso. la Academia Y Cotopaxi. no tienen Yo no derecho estoy para eso. discutiendo Y eso, entonces- yo estoy y discutiendo la entonces- coherencia del discurso. Entonces, ¿de qué si es estamos que la hablando? institución pública, en el caso de los colegios públicos, eran los O la mejores, derecha para la educación ¿por qué? pública privada era ¿Por solo qué para la no gente de señora pedigrí. Rivadeneira, la señora Rivadeneira ¿Ah? y el señor Correa no les educaba? En el colegio 24 de Mayo, en el Mañuela Canizares, en el otro emblemático Disculpa, de pero Quito, los derechos no es en para el Juan todos. Montal, por supuesto. ¿Y entonces, ¿por ¿de qué qué estamos hablando? por qué tú discutes y te rasgas las vestiduras diciendo que la educación pública y todo? ¿Por qué no son coherentes pues los socialistas? ¿Por qué no se ponen a estudiar al mismo nivel del pueblo y se van a estudiar fuera del Porque país viven en las en un país universidades? democrático y ellos pueden escoger donde y pueden cuando la ponerlo. derecha, como ustedes dicen, tiene la posibilidad económica de poder educar a sus hijos, o cuando nosotros por esfuerzo particular les ha criticado hemos ido, eso. nos han criticado, pues No, nos han dicho que sí, tampoco. que ustedes con el pedigrí, no sé qué, se han No, inventado, tampoco. y van esas entelequias que destruyen la No. discusión política. Primero tenemos que entender que vivimos en un estado de Por derechos. supuesto, De claro derechos. que sí. Y los Sí, sí, derechos sí. son acumulativos. Y eso también ¿sí? Son significó acumulativos. demanda coherencia ¿sí? en la discusión política. No, El discurso, ¿no? Claro. Tú vives en Sí, un sí, hay país que y ser puedes coherentes. ejercer Hay tus que ser derechos. coherentes. Pero por supuesto. Ahora, tú, Iván, acabas de indicarnos que te llegó un mail, te creo yo, sobre este decreto. ¿Qué opinas tú del decreto? Y yo no he visto, yo creo que la educación tiene que estar en manos del Estado y el Estado tiene que garantizar el derecho a la educación ¿La pública. gratuidad? Por supuesto que sí, Pero por supuesto que sí. y Desconozco yo si si es objetivamente, verdad. sería un error, efectivamente, pero desconozco si efectivamente existe ese decreto. Yo no lo creo, habría que comprobarlo. Pero yo defiendo el concepto Decreto de la dice, gratuidad de la educación, de la Acuerda, educación pública. Dice, prohibir, este es el decreto que elimina. Sí, en el año 2012 se crea este decreto 279, ¿no es cierto?, donde dice prohibir el cobro de valores algunos por bienes y servicios educativos que provea del Ministerio de Educación, en consecuencia el cobro y la comercialización de la especie. Este decreto, firmado por Rafael Correa en el año 2012, acaba de ser eliminado, con lo cual Bueno, da lugar hay a que la comprobar, privatización, hay ¿no? que comprobarlo. ¿Ya? Entonces, esto es lo que te dan las luces del Ecuador que se viene. ¿Sí? Este es el Ecuador que se viene. Segundo, yo quiero decir, la Constitución del 2008 es la Constitución que mayor cantidad de participación social ha tenido. O sea, esto no nos parecemos ni a Venezuela, ni a Colombia, ni a Perú. Fueron las mismas organizaciones sociales que llegaron hasta la Asamblea a proponer sus iniciativas. Eso se compiló, se recogió y fue aprobado por la mayoría de ecuatorianos. Eso no es logro ni de Correa, ni nada, ese es un logro del pueblo ecuatoriano. Que hubo más de un 35% que no estuvieron de acuerdo con esa constitución porque daban derechos a la ciudadanía, porque estaban acostumbrados que los dueños del país son aquellos que tenían las termoeléctricas en Guayaquil, las que controlaban el monopolio de las salas, que controlaban el monopolio del gas, ¿no es cierto? Que ahí sí no dicen que eso era una relación mafiosa del Estado, donde se aprovechó del Congreso, que Claro antes que se llamaba, estuvo mal, por para supuesto. manejar unos Y ahora monopolios para pasaron beneficiar de a sus mafia, grupos económicos. le cambiaron de ¿sí? manos. Entonces, eso sí no dicen nada. No dicen nada de todo este manejo de los años 80 y 90 del Estado, donde no tuvieron empresas públicas, donde no tuvieron bienes públicos, y ahora sí, el Estado, el gobierno mafioso, ese progresismo mafioso, ¿no es cierto?, que se parece a Venezuela, ahora resulta que la derecha inútil y poca creativa quiere vender esos bienes públicos para financiar lo que no pueden hacer de lograr un Estado eficiente y efectivo. Sí, señor. Bueno, tengo 2 minutos y voy a dividirlo uno a cada uno, Álvaro, Iván, para escuchar en la parte final cuál es el criterio, el deseo, para que la gente que nos está observando tenga claro, ¿no?, la situación. Lo que queremos con esto, de hecho, nosotros es democratizar primero la democracia, porque creo que tenemos que sentarnos, tienen que sentarse las ideas contrapuestas. En caso contrario, vamos a seguir en esa división y definitivamente eso no le va a hacer bien nada al país. Álvaro, tienes tu minuto final ya para cerrar este importante, acalorado, pero creo que fructuoso. Emocionante, ¿no? Creo que de eso se trata. Antes no podíamos hacerlo muchas veces de la forma virtual que lo hacíamos y de hecho uno de los objetivos de estar aquí frente a frente, face to face, es justamente eso, ¿no? Poder debatir, mirarnos a los ojos, poner nuestro punto de vista y sacar los mejores resultados, Álvaro.
Mira, Oscar, yo vuelvo y ratifico la felicitación a tu espacio. Espacios como estos facilitan, como decía, que la ciudadanía comprenda mejor qué es lo que sucede en el espacio público, y de pronto si las opiniones, los conceptos que uno pueda ponerlos aquí sirven para que la gente pueda organizar su opinión, sería útil. Y yo quiero quedarme con dos cosas. La primera, con rescatar esta necesidad que hoy mismo el Ecuador tiene que ponerla como prioritaria, que es de discutir la política con frontalidad, con transparencia, con ética, bajo conceptos, bajo inspiración ideológica, que defendamos una visión ideológica que nos lleve a la solución de los problemas de la ciudadanía. Y segundo, sobre la importancia de que más allá de las defensas que pudiéramos tener apasionadas de determinadas posturas políticas, nunca se pierda esa necesidad de ser tolerantes y de comprendernos para avanzar en esta consolidación que defendemos, que es de la democracia. Si no hay diálogo, si no hay consenso, si no hay acuerdo, si no hay encuentro entre las partes, difícilmente podemos hablar de democracia, que debe ser ese sueño que las personas que estamos en el mundo de la política, las personas que creemos que la sociedad tiene que cambiar, le impulsemos o propendamos aquello. Si es que yo me quedo con eso, más allá de las posiciones que podamos tener, y si es que sobre aquello hay que caminar, hay que hacerlo. Iván. Bueno, la situación del país realmente es muy grave. Se necesita darnos un baño de sinceridad. Ojalá se pudiera conformar esa comisión de la verdad planteado por el presidente Lasso para que salga a flote los datos y podamos decir, esta es la realidad del país, y a partir de esta línea base avancemos. ¿Sí? Aquí se ha hablado de que hay que recuperar los conceptos, y todo este programa nunca escuché un solo concepto en el que nos basemos. Para mí la política puede ser la ciencia de servicio a los demás, pero yo rescato más del concepto de política de Hannah Arendt, que es el encuentro en seres humanos para alcanzar objetivos comunes. Entonces, cuando yo hablo de política, es ver cómo yo me encuentro contigo, cómo dialogo, cómo interactúo para encontrar objetivos que nos beneficien a toda la colectividad, no a mi grupo económico, no a mi familia. No busco el enriquecimiento para mí sobre la base de decremento del otro. No, como seres humanos que tenemos derechos, dignificamos a un país, a un continente, a un pueblo, y salimos adelante. Y eso lo vamos a hacer diciendo, compañeros, aquí, el Ecuador, podemos salir adelante sobre la base de un baño de verdad. Y si hay posibilidades, el Ecuador tiene posibilidades, pero lo podemos hacer sobre la base de la verdad, no sobre la base de discursos políticos incoherentes que han llenado, han dividido al país, han cercenado a la patria, ¿sí? Y por abajo están negociando los bienes del Estado, los pocos bienes que permiten que el Estado tenga el presupuesto que hoy tiene de 33 millones. Hoy quieren vender esos bienes públicos para mañana pasar más hambre. ¿Qué va a pasar cuando haya mañana más hambre? Van a privatizar la educación, van a agudizar más la salud, van a agudizar el resto. No se puede conseguir un país así. Necesitamos sentarnos todos para decir, esta es nuestra casa, administremos esta casa, pero la casa no es del Estado solito, sino son todos los recursos naturales, todos los bienes públicos. ¿Cómo hacemos que esos bienes sean eficientes para el beneficio y la satisfacción de los 17 millones de ecuatorianos, de más de 17 millones de ecuatorianos? Y eso lo hacemos solamente si somos capaces de sentarnos y mirarnos en la cara y decir, ¿podemos salir adelante? Sí, ahora saquemos Haciendo adelante. esto, coincidiendo en agendas, en conceptos. Sí, señor. Indudablemente. Yo quiero agradecerte, Iván. Álvaro. Encantado. Sí, veo así medio presa al frío, estamos a la intemperie. Acá pueden observar la laguna y Aguarcocha. No nos ha hecho frío. No nos ha hecho frío, ¿no? O sea, bastante emocionante realmente. Yo quiero agradecerles a ustedes también, a nuestros auspiciantes. Mañana continuamos con más entrevistados. Álvaro, un agradecimiento a ti por la invitación. Eterno. Iván, también, gracias por... No, muchas gracias. Más bien a felicitarte, ¿no? Felicitarte porque estos medios alternativos permiten el proceso de diálogo. Ojalá este proceso, yo aprendo de acá, aprendo de ti, aprendemos todos, aprendemos de la ciudadanía, aprendemos de las preguntas que te hacen, y yo te felicito. Ojalá existan 1000 programas de estos, 1000 personas generando estos procesos de diálogo. Vamos a comprometernos, porque Álvaro e Iván, si bien es cierto, hoy ha sido marcada los criterios, los conceptos políticos, económicos, pero hay cosas que pasan en nuestra provincia. Por supuesto. Hay cosas, tú mencionaste, con los alcaldes, sin duda, con las prefecturas, y ahí van a haber mucho que analizar. Imagínate el desastre que vive Imbabura Ibarra, la mancomunidad con eso de Móvil del Norte,
el desastre de la alcaldía de Ibarra, la inoperancia de los alcaldes que ya señalábamos. Entonces merece atención, Oscar, ese tema. Entonces, le comprometo, Iván, te comprometo. Y ese Encantado. sería un programa muy bonito de analizar las alternativas al desarrollo local. Sí, hoy ¿Sí? nos hemos puesto un poco ahí para entrar en confianza en este programa. Es interesante. Hay cosas Sí. que se pueden Por supuesto. conversar. E Claro que sí. insisto, creo que ahí van a haber más coincidencias, no tanto como las de hoy. En la búsqueda de solución en la siempre búsqueda vamos a de coincidir mucho. soluciones, de Encantado, experiencia. cuando nos invites, con gusto. El profesionalismo de los dos invitados, de hecho, va a ayudar a que las cosas mejoren. A ustedes quiero agradecerles porque han estado con nosotros formando parte de este programa. Ustedes son la parte medular, la parte fundamental de la programación. Mañana continuamos. Recuerden, denle un like y compartan, por favor. Nosotros siempre agradecidos. Un abrazo eterno. Gracias. Encantado. Ciudad TV presenta Política Pro, con la conducción del ingeniero Oscar Pérez. Esta noche, un nuevo tema, un nuevo entrevistado. Política Pro. Porque todos los días hay algo que analizar y debatir. Política Pro. Ciudad TV presenta Política Pro, con la conducción del ingeniero Oscar Pérez. Esta noche, un nuevo tema, un nuevo entrevistado. Política Pro. Porque todos los días hay algo que analizar y debatir.